La serie que estamos llevando se titula, y empezamos la semana pasada, No leas la etiqueta. No sé si lo tenemos por ahí, pero no leas la etiqueta. Entonces el sábado pasado Luis nos compartió de cómo hay etiquetas que nosotros mismos nos ponemos y estas etiquetas son las identidades, falsas identidades que el mundo nos hace creer, que el enemigo nos hace creer que tenemos, pero realmente no es lo que Dios dice acerca de nosotros. Y Luis nos habló de estas etiquetas que nosotros mismos nos ponemos y era, no eres lo que piensas. Los pensamientos que llegan a nosotros por mentiras del enemigo que nos hacen creer y nos hacen etiquetarnos y se adhieren a nosotros y creemos que somos nosotros, pero en realidad son vil mentiras del enemigo. Estas etiquetas son mentiras exageradas que el enemigo nos hace creer. Y Luis dijo una frase muy matona que me gustó mucho, que es muy, muy cierta. El enemigo no necesita sacarte de Cristo, solo necesita convencernos que Cristo no vive en ti. Entonces, ya vimos, no eres lo que piensas. Y el día de hoy, el mensaje del día de hoy se titula No eres lo que haces. Entonces, la neta, les voy a ser muy sinceros, voy a ser un poco vulnerable aquí. Y siendo honesto, cuando Luis nos estaba platicando de que esta nueva serie, cuando tuvimos la junta de que se va a tratar de esto, de las etiquetas, así, y nos dijo de que no, pues la primera va a ser no eres lo que piensas, la segunda no eres lo que haces, y luego la siguiente viene el siguiente sábado para ver de qué va a ser. Pero yo cuando escuché no eres lo que haces, dije, uy, cuando alguien de esta prédica me va a caer la pedrada. Pero la neta no sé si se han dado cuenta que Dios tiene un sentido del humor muy, muy chistoso. Y yo, Loki, sabía de que no, pues sí, el que predique me va a caer la pedrada, pero yo ya sabía que Dios me iba a poner a predicar esto. Y dicho y hecho, Luis a la siguiente semana me escribe que, oye, ¿qué te parece si tú haces este tema? Y la neta fue que, bestia, porque es algo que durante toda mi vida he estado luchando, he estado trabajando, la etiqueta de no eres lo que haces no te da una identidad. Y esto no solamente, y sí se trata de, no me quiero meter mucho al tema de que, sí, entonces si soy pecador, no soy pecador. No, no se trata de eso. Se trata de las cosas que nosotros le otorgamos más valor de lo que deberíamos de otorgarle. Por ejemplo, lo que tú estudias, qué es lo que estás estudiando, cuánto ganas, qué tan productivo eres, qué tan ocupado, porque ahora el estar ocupado significa ser una persona importante. Entonces, si te invitan tus amigos, es que tengo algo que hacer, o estoy ocupado, o que tengo que, el grind, ¿no? De que el hustle, de que tienes que estar haciendo para sentirte importante, para tener un valor que realmente no, o sea, que las otras cosas, tener un valor que pensamos que las cosas nos van a dar. Y la verdad te lo digo de esto, como te dije, desde una posición muy humilde. No te vengo aquí creyéndome superior, sino algo como alguien que también pasa por esto. No eres el único que pasa por esto y yo soy el primero que me he creído la etiqueta de que soy lo que hago. Y la verdad es que durante todo o sea, al elaborar la prédica, Dios me fue confrontando, pero a la vez con mucha gracia y mucha ternura me fue mostrando la verdad que Él dice en su palabra. Entonces, ¿qué te parece si antes de empezar oramos? Entonces, Señor, te damos muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Te damos muchas gracias porque tenemos un grupo de jóvenes en el cual podemos reunirnos, podemos hacer convivencia, Padre, podemos ser hermanos. Te pido que el día de hoy no sea yo el que hable, Padre, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. Que tu Espíritu Santo sea como espada que perfore nuestros corazones, Señor. Que seamos tierra firme para la palabra que quieras llegar a dar y la semilla que dé, Padre, que dé mucho fruto. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, no eres lo que haces. Y para empezar, diciendo que no eres lo que haces, me gustaría primero decirte, entonces, si no soy lo que hago, ¿qué soy? ¿Qué somos? ¿Cuál es la identidad? Y yo te pudiera decir mil cosas, pero la verdad, por muchas de las cosas que nosotros te digamos, que yo te diga, que tus amigos te digan, solo hay una verdad que deberíamos de considerar, es ¿quién dice Dios que yo soy? Y puede sonar muy choteado, pero lo vamos a ver a continuación, qué es lo que verdaderamente dice Dios que somos. Y me encanta porque Efesios 1, todo este capítulo habla sobre nosotros, nuestra identidad, quiénes somos, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo y quién es Jesús. Pero en Efesios 1, del 3 al 6, nos habla específicamente de esto, de cuál es nuestra identidad. Y dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y ahí va. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo.
de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Entonces, vamos a construir un poquito con estos versículos cuál es nuestra identidad. Me encanta porque en el versículo 4 dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto es algo que de cajón, lo primero, nos tiene que quedar muy en claro. Incluso antes de que fuera creado el mundo, incluso antes de que de tu mamá estuviera embarazada de ti, incluso antes de que tú pudieras poner un pie en planeta Tierra, incluso antes de que tú pudieras respirar, incluso antes, desde que tú pudieras trabajar, tú pudieras estudiar, incluso antes de eso, Dios ya había dado una identidad para ti. Ya estaba definido antes de que tú pisaras planeta Tierra quién tú eras. Y lo que podemos ver aquí es, Dios nos amó y nos eligió. Entonces, si estamos con la serie de etiquetas de qué somos, qué no somos, las primeras etiquetas que Dios nos puso antes de haber creado el mundo es, número 1, eres amado y eres elegido. Y me encanta porque también dice que fuiste elegido para ser santo e intachable ante sus ojos. Y está bien curioso porque tú puedes decir de que a lo mejor, sí, soy hecho santo, pero luego, antes de entrar al mundo, pero ya entré al mundo, ya soy mancho, ya me manché, ya pequé, tal. Pero esta palabra santo en el griego originalmente no se trata de una conducta, no es algo que tú puedas hacer. Y me encanta porque hay dos tipos de palabras en santo en griego, y la que elige aquí Pablo es santo, la cual indica, es de la palabra hagios, que significa apartado, diferente del mundo. O sea, antes de que Dios hubiera creado el mundo, antes de que hubiera hecho las galaxias, antes de que hubiera hecho los animales, Él ya te había apartado para sí mismo. Y me encanta porque yo haciendo esta prédica me acordé de una historia de niño chiquito. No sé si algunos de ustedes sabían que en Soriana antes podías apartar juguetes. Y la neta, yo era fan de Ben 10 y les voy a platicar, lo voy a hacer trauma dumping aquí con ustedes. Porque una vez que yo iba con mi mamá, estaba en el Soriana así, estábamos pues haciendo el súper y yo siempre me escapaba a ver los juguetes, ¿no? Como todo niño. Y había un juguete de Ben 10 que me encantaba, no me acuerdo cuál era, creo que era un XLR8 ahí para los que sepan. Total, el chiste es que estaba ese juguete y pues típico le dice a tu mamá de que, oye, pues me lo puedes comprar. Y decían, no, ahorita no traje para eso, pero la siguiente vez que vengamos sí te lo compro. Y yo la neta le creía a mi mamá. Le creía a mi mamá. Y ya fue que, no, pues está bien. Y luego la siguiente vez que fui me dijo, no, pues ve y checa el juguete y así. Total, fui y ya no estaba. Entonces, la neta, desde ahí se rompió algo dentro de mí. Pero luego después de eso descubrimos que había un sistema de apartado, que tú podías dar una cantidad, no me acuerdo si eran 100 pesos o cuánto era, pero tú dabas ese dinero y ya te apartaban el juguete. Entonces dije, la próxima vez que mi mamá me diga de que, pues sí, la próxima vez que vengamos ya sí, lo apartamos. Entonces, la vez pasada, sí, hace 21 años, total, igual vi un juguete de Ben 10 y le dije a mi mamá, ahora sí, me dijo, no, la próxima vez dije, bueno, lo podemos apartar. Y ahora sí fue como lo apartó, total. Entonces, de la misma manera, de una manera similar, y como para darle un poquito de imagen a esta historia, es Jesús y Dios y el Espíritu Santo ya te habían apartado, ya habían separado a ti. Antes de eso te eligieron y te amaron, y después de eso te apartaron para sí mismos. Te apartaron para que tú fueras santo y tú puedas disfrutar una comunión con ellos, una comunión, una relación. Antes de que creara el mundo. Hasta ahorita no hemos hecho absolutamente nada, pero ya tenemos 3 identidades de nosotros, que somos amados, somos elegidos y somos apartados para Dios. Y ni siquiera hemos pisado el planeta Tierra. Y luego en el versículo 5 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Continúa diciendo esto, que hemos sido adoptados, hemos sido aceptados en una familia. Y otra vez, no hemos movido ni un dedo y ya nos dice otra cosa, eres hijo de Dios. Y no sé cuál sea tu contexto con tus papás, con tu familia, pero el ser hijo de Dios implica muchas cosas. Está hablando de la herencia que trae consigo. Y luego en el versículo 3 que decía, toda la balanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales. Estas bendiciones espirituales ya son tuyas antes de que tú pudieras hacer algo, antes de que tú pudieras orar, antes de que tú pudieras servir, antes de que tú pudieras predicar. Esas bendiciones ya eran tuyas. ¿Por qué? Porque Dios ya te había hecho hijo. Entonces, eres hijo. Y me encanta porque si tuviéramos que tener una etiqueta, como les decía,
ya no es lo que tú haces, no es la carrera que estudias, porque luego está bien chistoso, porque la primera cosa, me encanta que Luis ya tiene como que este monólogo de que, no, pues cuando conoces a alguien, ¿qué es lo primero que le preguntas? No, pues ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudias? ¿Y en dónde? Como que hay algo, no sé si es como que la plática que sale así, pero lo que haces de cierta manera trae cierta identidad a lo que tú haces. Pero Dios antes de todo lo que tú hicieras algo ya te había dado esta identidad. Y me encanta porque aquí dice que al adoptarnos a su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo, no tuvimos nosotros que mover ningún dedo. ¿Por qué? Porque fue por mismo Cristo, por medio de Cristo. Ni siquiera nosotros nos tuvimos que acercar por nuestra cuenta, fue únicamente por medio de Jesús que pudimos ser acercados a Él y ser adoptados. Desde antes que naciéramos ya cargábamos con esta identidad. Y me encanta porque el siguiente versículo, bueno, en el 5 también dice, eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Y me encanta esto como que lo ponen medio, no en paréntesis, pero era precisamente lo que quería hacer. No era un plan B, no era como que, bueno, pues me tocó hacerlo y pues nadie más lo va a hacer y yo lo voy a hacer. Dios, antes de crear el mundo, ya tenía esta intención, que precisamente era lo que quería hacer. Era adoptarte, era elegirte, era amarte y era apartarte para sí mismo. No había plan B y me gusta que dice, y le dio gran gusto hacerlo. O sea, no sé si te pasa de que tienes sobrinitos o cosas así, de que, ay, me lo cuidas, y es como que, pues sí, ¿verdad? O los de C-Kids también, de que, ay, maestra, ven, y no sé qué, y tienes que hacer un chorro de cosas. Le dio gran gusto hacerlo. Y no sé si puedes creer esta verdad, pero nosotros, esto nos da otra etiqueta, eres el deleite de Dios, el Dios haber creado el mundo, el Dios haberte dado una identidad, le das gran deleite, sin haber pisado planeta Tierra aún. Y hago mucho énfasis porque lo que Dios te quiere venir a decir es que no eres lo que haces, no eres qué tanto estás sirviendo en la iglesia, no eres qué tanto oras, no eres qué tanto lees la Biblia, es que sí son muy importantes, pero antes de todo eso siempre hay una identidad antes, que es ser hijo, ser amado, ser elegido. Y si empezamos a servir, empezamos a hacer las demás cosas, sin las primeras tener en claro qué es lo que dice la Biblia, qué es la identidad que Dios nos ha dado, ahorita nos vamos a ver más adelante, nos vamos a topar con ciertas heridas. Y después de eso, para rematarla, tenemos un propósito. En estos mismos capítulos, en estos mismos versículos nos dice quiénes somos, cuál es nuestra identidad, pero también nos dice que tenemos un propósito. Y dice en el versículo 6, de manera que alabamos a Dios, y en otras maneras, en otras versiones dice de que de manera, dice, sí, de que somos elegidos por Dios, somos amados por Dios, fuimos adoptados en una familia, de manera que alabamos o para que alabemos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Y ahorita los intensivos no van a entender el reba, pero nuestro propósito es darle gloria y alabanza a Dios. Ahorita todos los intensivos ya entienden, ya llevaron clase con Diana y Lira, pero nuestro propósito, para que estamos en planeta Tierra, es darle gloria y alabanza a Dios. Y me encanta cómo ahorita en el espontáneo, ni siquiera estaba planeado, y era eso. Queremos darte gloria, queremos darte alabanza, queremos conocerte, y es eso para lo que fuimos creados. Entonces, a pesar de conocer esta verdad, y yo creo que muchos de aquí ya lo hemos escuchado, ya hemos leído este versículo, ya hemos escuchado el Dios te ama o eres hijo de Dios y cosas así que nos dicen nuestras tías, sí son verdades, pero al menos a mí, cuando estaba haciendo esta prédica, es como que la pasaba rápido y te cuesta creerlo, es como que, ok, sí lo entiendo, o sea, como que sí, pero asimilarlo es un poco difícil. Y aún así, conociendo esta verdad, nuestra identidad se sigue basando en las acciones, en lo que hemos hecho, en lo que hacemos y en lo que vamos a hacer. Porque no solamente se trata de lo que nosotros hacemos actualmente, sino lo que hemos hecho. Entonces, hoy también un punto que vamos a tocar, nos vamos a ir así como maestra de español los tiempos, ¿no? Pasado, presente y futuro. No eres lo que has hecho. Y no sé cuál es el contexto con el que vengas aquí el día de hoy. No sé si has sido cristiano toda tu vida, si es tu primera vez aquí, si te invitó un amigo que vino a predicar random y es tu primera vez aquí. No sé cuál es el contexto que hayas venido y no sé qué hayas hecho en tu pasado. Y muchas veces nuestra identidad se encuentra en las acciones que hemos hecho en el pasado. A lo mejor la regaste mucho como yo en el pasado y sí, pues, toda tu vida fuiste cristiano, pero la regaste y metiste la pata o a lo mejor la regaste la semana pasada o hace un mes y no te perdonas a ti mismo por lo que has hecho, pero no eres lo que has hecho.
a lo mejor aún te sientes indigno del perdón de Dios. Creemos que sí, el amor de Dios es tan grande y es muy bueno, pero no lo suficiente para perdonar nuestro pecado, no lo suficiente para perdonar lo que habíamos hecho o como nuestro comportamiento que teníamos antes, cómo reaccionamos hasta ciertas cosas. Pero la realidad es que la Biblia dice algo muy diferente, y es que dice que incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos, intachables. Perdón, pero voy a meter otra palabra en griego. Esta palabra intachable significa amomos. Suena bien chistoso, pero significa, y me gusta porque la aplicación que yo uso dice blameless, sin culpa, sin mancha, así puro. Y en el Antiguo Testamento lo que hacían los sacerdotes era tomaban un cordero amomos, un cordero sin mancha, sin heridas, sin hernias, sin nada, pura y perfecto. Y lo que hacían es que ese cordero lo sacrificaban. Y si el cordero no tenía ninguna herida, ni sarna, ni defecto físico, ya se podía decir que era momos, que era intachable. Y era un animal apto para estar ante la presencia de Dios. Y otra vez hay que recordar que no hay mérito en nosotros para hacer esto, porque antes de que creara el mundo, Dios ya nos había apartado y nos había hecho intachables. Antes de que tú siquiera pudieras pedir perdón, antes de que tú siquiera pudieras orar, venir a la iglesia, Dios ya te había apartado para que fueras intachable. Y obviamente se trata de un arrepentimiento y una cosa constante, y no te estoy viniendo a decir de que, ay, sí, si estás pecando aquí no eres lo que haces. No se trata de eso, y creo que lo sabemos muy bien. Se trata de las cosas que has hecho que te impiden disfrutar de esta presencia ante Dios, porque ya Dios nos ha hecho limpios y sin mancha. Como en Hebreos 9 dice, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Santo, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Jesús fue el amomos, fue el cordero sin mancha, fue el que no merecía morir, el que no tenía error, el que no era pecado, para que tú y yo pudiéramos accesar debidamente a este trono de la gracia, confiadamente a la presencia de Dios y poder disfrutarlo. Que a final de cuentas me encanta porque todo se relaciona y dice, nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Para qué? Para que adoremos al Dios viviente. Incluso en nuestro propósito Dios nos dio, como que nos facilitó el hecho de poder adorar a Dios, porque por nosotros mismos no podíamos hacerlo. Pero ¿qué crees? Dios vino, Dios se sacrificó y ahora podemos entrar sin una conciencia, con una conciencia pura. Y me encanta cómo dice conciencia pura, porque muchas veces, no sé si te pasó ahorita estar en la alabanza, de que tú puedes estar aquí, tú puedes estar adorando y puedes así, pero low-key tú sabes que no. Tú estás aquí, estás adorando, estás cantando santo por siempre y una ofrenda y el corazón y tal, pero hay algo dentro de ti que sabe que no. Y es esa conciencia que nosotros cargamos por nuestro pecado, que nosotros cargamos por lo que hemos hecho, nos hemos equivocado, pero Dios nos ha traído aquí para decirte que tienes una conciencia nueva, una conciencia hecha limpia. Dios se sacrificó por ti y lavó tus pecados para que nosotros podamos disfrutar del propósito que Dios nos dio, que es conocerlo, darle gloria y alabanza. No importa qué tan grande haya sido tu pecado, es más grande el sacrificio que Jesús hizo por ti. Y por más raro que parezca, disfruta el perdón. No hay nada que tú puedas hacer para merecer más el perdón de Dios. Y lo voy a dejar así de que se asiente un poquito, pero es que no hay nada que puedas hacer. Incluso si no lees tu Biblia, si no oras, no hay nada que tú puedas hacer para impedir que el perdón de Dios llegue a ti. Obviamente hay un arrepentimiento, no es lo que quiero llegar, pero la verdad, y personalmente, cuando más nos condenamos es cuando no hacemos las cosas, cuando no leemos, cuando no oramos. Es que, ay Dios, ¿cómo voy a entrar a ti si no he leído en tantos tiempos, si no he servido, tal? Y por eso te lo digo, no eres lo que haces, no eres lo que has hecho. Y hay una gracia incomprendible que no lo vamos a entender, y por eso disfruta este perdón y eventualmente vas a llegar a hacer esas cosas. Pero primero, antes de hacer, tienes que aprender a ser hijo. Por más choteada que suene la frase, antes de hacer tienes que ser. Es una verdad que no lo digo yo, lo dice literalmente la Biblia. Tienes que ser hijo, tienes que aprender a ser hijo para poder llegar a hacer esas cosas. Y ahora sí, vamos con lo bueno. No eres lo que haces, no eres lo que estás haciendo en el presente. Y me choca porque nuestra sociedad, la neta, como te decía,
muchas cosas de nuestra identidad es qué haces, qué estudias, cuánto ganas, cuánto produces. Indirectamente, aunque no lo digas, ya traes esa etiqueta de qué es lo que estás estudiando, en dónde estudias, cuánto ganas, en qué trabajas, a qué te vas a dedicar. Pero la verdad es que esa no es nuestra identidad. Lo que haces no te dice quién eres, no te da identidad y no te da valor. Y hay un ejemplo en la historia del pueblo de Israel, que es del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. Estuvieron 400 años siendo esclavos. Y la neta, a lo mejor, 400 años, ¿qué tanto puede ser? Imagínate, estamos en 2026, 1626, son 400 años. Y dices, no, pues está bien, lo lees y no, bueno, al menos a mí no me asentaba. Pero literal le pregunté a Gemini de que, ahorita, 400 años para atrás, ¿qué significa? ¿En qué estuviéramos pasado? Y es toda la época colonial, todo lo que fue Cristóbal Colón, de que vinieron, pusieron sus ciudades, tal, todo eso. Y luego la guerra de la independencia, todo lo de Miguel Hidalgo, sí, casi, no era buena historia. Todo lo de Miguel Hidalgo y luego después la revolución, Benito Juárez, y después de eso vino la revolución industrial, todos los motores, la electricidad, todo eso. Después vinieron 2 guerras mundiales, por si no fuera poco, el mundo se hizo un caos, todo así, y ahorita estamos con la inteligencia artificial y todo el boom que eso conlleva. Pasamos de literalmente a que Cristóbal Colón llegara a México, ahorita ser dependientes nosotros mismos de inteligencia artificial, que no podemos hacer ni un ensayo ni una tarea sin ella. Bueno, al menos yo, me quemo yo con ustedes. 400 años involucran todos estos avances y al menos imagínate qué tan dependientes somos ahorita de la inteligencia artificial y todo eso, qué tan arraigados estamos. Imagínate el pueblo de Israel, 400 años siendo esclavos, siendo su única etiqueta es cuánto produces, qué tanto ladrillo puedes hacer, qué tan bien construyes. 400 años de tener esa etiqueta y su única responsabilidad era ser esclavo. Y luego, después de esto, hasta que llega Moisés y Dios le dice que vaya a hablar con el faraón, y vamos a Éxodo 5:3. Dice, pero Aarón y Moisés insistieron, el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. El faraón respondió, Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Miren, ya hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Y lo más gacho de esto es que, seguido de esto, dice que ese mismo día el faraón se enoja y le dice a los líderes que están detrás del pueblo de Israel, súbeles la cuota. Tenían que cumplir cierta cantidad de ladrillos el día, tienen que ahora buscar la paja para hacer los ladrillos. ¿Qué involucraba buscar la paja? Sí, era irse todo Egipto, dispersarse por todo Egipto buscando paja. Es que ahorita si yo te digo, tienes todo Monterrey y busca paja y ahorita vamos a hacer ladrillos, así, todos. Imagínate, todo eso y tenían que cumplir la misma cuota. Y si no, iban a ser castigados severamente. Los capataces del pueblo de Israel eran latigados y sufrían y eran las consecuencias que tenían por no ser productivos. Imagínate todo esto ellos. Y luego después llega un tal Aarón, un tal Moisés que dice, no, pues vamos a ser libres. Y está bien triste la historia de que después de esto, la verdadera razón por la cual quería sacar a Moisés y Aarón y Dios era para que cumplieran el verdadero propósito que Dios les había dado. Porque Él dice, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Iban a cumplir su verdadero propósito. Y la verdad es que sí, Faraón, sí, el enemigo, este es un ataque literal teledirigido al enemigo, porque el enemigo obviamente no va a querer que tú cumplas tu propósito, no va a querer que le des gloria y alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque es el enemigo, él ya perdió, ya no tiene nada más que hacer que fregarnos a ti y a mí. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear un sistema de mentiras para hacerte creer a ti y a mí que somos lo que hacemos. Igual que el pueblo de Israel, que no merecemos ser adoradores, no merecemos irnos porque solamente tenemos que estar cumpliendo, tenemos que producir. Y luego, pues obviamente, si te digo que tienes que hacer un paso extra para completar la cuota, no ibas a poder completar la cuota que tenía el faraón. Y el enemigo sabe perfectamente esto, sabe cuál es nuestro propósito. Y como lo sabe, crea este sistema que te digo.
Este sistema que incluso se ha tatemado y está en nuestros tuétanos, está con nosotros el día de hoy, que si no eres productivo, si no eres un buen ingeniero, si no eres un buen doctor, si no eres un buen licenciado, no vas a ser nadie en la vida y no vas a hacer nada. Y no sé qué tanta mentira te hayas tragado, pero es una mentira, como Luis nos decía, directamente el enemigo, porque lo único que viene a hacer es robar, matar y destruir. Viene a robar tu propósito, viene a matar tu identidad y viene a destruir lo que Dios tiene para ti. Y así nos aleja de nuestro verdadero propósito. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Y la neta lo que más me enoja es que no lo creemos. Leemos estos versículos, que somos amados, somos elegidos, y nos alejamos de nuestro propósito y lo creemos. Y le pasó lo mismo al pueblo de Israel. En el versículo 6 dice, por lo tanto, es Dios hablando, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios. Entonces sabrás que yo soy el Señor tu Dios, quien te ha librado de la opresión de Egipto. Te llevaré a la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob y te daré a ti como tu posesión exclusiva. Yo soy el Señor. Y escuchamos y leemos esto y es de que, oh Dios, así de que aura, no sé, de que demasiado, y es de que qué chido, la neta, qué chido. Y qué padre que Dios los va a libertar y qué padre que es muy una verdad. Y leemos esto, somos amados, somos elegidos, somos apartados, somos santos e intachables y lo leemos y es de que qué padre. Pero aún así no nos la creemos. Leemos la Biblia, adoramos, escuchamos la prédica y no nos la creemos. Y le pasó lo mismo al pueblo de Israel. En el siguiente versículo, en el 9, dice, así que Moisés le dijo al pueblo de Israel lo que el Señor había dicho. Les había dicho, hey, Dios mismo nos va a libertar con su fuerza, con su poder. Vamos a ser libres, vamos a poder adorarlo. ¿Y qué es lo que le contesta el pueblo? Ellos no quisieron escucharlo más porque estaban demasiado desalentados por la brutalidad de su esclavitud. Y en cierta parte es muy obvio, o sea, es como lo podemos inferir. Pues llevan 400 años siendo esclavo, llevas toda tu vida cargando la etiqueta de que si no haces, si no eres productivo, si no ganas tanto, no vas a ser nadie. Y esto le pasó lo mismo a ellos. 400 años siendo esclavos y te dicen, vamos a ser libres. Eres libre de lo que has hecho, ya vas a ser libre, Dios ya te perdonó, tú ya puedes tener una conciencia limpia, puedes adorar, puedes servir sin ningún impedimento. Y no nos la creemos, nos cuesta mucho creérnosla. Y solo lo creemos como una falsa esperanza que nos alivia, es como que bueno, pues sí, bueno, es real, pero no lo asimilamos, no lo vivimos. Y lo peor de todo es que como no lo creemos, no descansamos en la verdad que Dios nos ha dejado, que somos su hijo, sus hijos, tratamos de cumplir la cuota por nosotros mismos. La cuota esa que el faraón dijo, vas ahora a tener que trabajar casi el doble por eso. No vemos que Dios actúe, no vemos que Dios nos satisfaza, no vemos nuestra identidad. Y ¿sabes qué? Dices, me tengo que poner a chambear. No me siento digno. Tengo que entrar a servir muchas cosas. Me lleno de ministerios, ¿qué es lo que nos pasa? Entro a Sequits, entro a estacionamiento, tal, te digo porque me pasó. Entramos a todo, nos metemos a todo y tratamos de sentirnos dignos de ser adoradores de Dios y no llenamos la cuota. No sentimos el abrazo de Dios como papá al ver su provisión económica. ¿Qué hacemos? Nos metemos a trabajar, agarramos proyectos, agarramos 1001 cosas, nos metemos a hacer 1000 cosas porque tratamos de nosotros mismos con la cuota. No nos sentimos amados por Dios. ¿Qué tratamos de hacer? Buscamos validación en otras personas. No nos sentimos valiosos. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de ser los más exitosos. Nos metemos a 1001 cosas de la escuela, nos metemos a tryhardear la escuela, porque sabes que uno de los peores enemigos es la comparación. Y ya más o menos los que están aquí en carrera, por cuarto, quinto, vas a empezar a darte cuenta que las demás personas ya están haciendo prácticas y le mueven a tu carrera y son muy buenos y hacen 1001 cosas y va a generar en ti una inseguridad. Y tratas de llenar la cuota, tratas de esforzarte que no tiene de malo esforzarte, pero cuando pierdes de vista tu verdadera identidad, que es eres amado, eres elegido, eres apartado para Dios, terminamos hiriéndonos como lo hacía el faraón con los egipcios. Al tratar de cumplir la cuota y no llegarlos porque no aceptamos la identidad de Dios, terminamos siendo latigados. ¿Y sabes por qué nos lastimamos? Porque es la verdad, no somos suficientes.
Por más que nosotros estudiemos, por más dinero que generemos, no va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente. La única manera que vamos a ser totalmente llenos va a ser cuando nosotros aceptemos y asimilemos la verdad de Dios y lo que ha hecho y lo que ha dicho sobre nosotros antes de que creara el mundo. ¿Cuántos de ustedes al leer este versículo otra vez, verdaderamente lo creyeron? Y lo voy a volver a leer. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarse a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Estamos tan acostumbrados a ser productivos, a mantenernos ocupados, a ser alguien exitoso, a ser alguien que gana mucho dinero. Y se nos olvida de ver estas verdades, ver lo que tiene Dios. Y por eso es importante leer la Biblia. Pero no se trata de hallar identidad por qué tanto lees, por tratar de leer la Biblia en un mes. No se trata de eso, se trata de encontrar la verdad y qué es lo que Dios dice verdaderamente de nosotros. Y por eso leemos, porque queremos saber qué es ser hijo, queremos conocer a Dios, qué es lo que dice de mí. Si tú eres mi papá y yo soy tu hijo, quiero saber qué es lo que tú dices para mí. Afírmame, quiero conocer, quiero ver tu verdad, porque las etiquetas del mundo, las etiquetas que yo mismo me he puesto, las etiquetas que el diablo me ha puesto, no son lo que me define. Entonces, si tú eres quien me define, si tú eres quien realmente me creó, yo quiero conocerte. Quiero ver qué es lo que dices de mí, quiero asimilarlo y quiero tomarlo para mi vida. Entonces vemos esto y vemos que somos hijos, somos amados, eres elegido, eres apartado, eres deseado, le causas un deleite a Dios. Dios se deleita al verte servir, Dios se deleita al ver que cumple su propósito, al conocerlo, el adorarle, el disfrutar su presencia, en hacer convivencia, en el hacer iglesia. Dios se deleita en eso y siento que muchas veces nos cuesta creerlo, pero sí, Dios se deleita y le causó gran gozo crearte y le causó gran gozo haberte apartado, le causó gran gozo haberte hecho santo e intachable para que tú pudieras disfrutar su presencia y adorarle. Y tienes un propósito y me encanta porque incluso antes, Dios es tan increíble con los detalles, porque incluso antes de que Jesús pudiera haber hecho algún milagro, incluso antes de que diera algún sermón, incluso antes de que escogiera a sus discípulos, según yo, en Lucas vemos esto, vemos cómo Dios afirma primero la identidad de hijo en Jesús. Cierto día en que las multitudes se bautizaban, Jesús mismo fue bautizado. Mientras él oraba, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo en forma visible descendió sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo. Y eso es lo que somos. Antes de que siquiera Jesús hiciera el milagro de las bodas, antes de todo esto, Dios afirmó la verdad y eres mi hijo amado. Antes del sacrificio que vas a hacer para salvar a millones, con todo lo que el peso de eso trae, antes de eso, antes de hacer milagros, antes de ser el mejor predicador, antes de ser el mejor profeta, eres mi hijo amado y quiero garantizar en frente de todos, a vista de todos, que tú lo sepas. Eres mi hijo muy amado y me traes gran gozo. Y eso es lo que Dios te dice. Eres mi hija amada y me traes gran gozo. Eres mi hijo amado y me traes gran gozo. Y entonces, al conocer esto, a disfrutar eso, Jesús hace todo lo demás. Pero no es hasta que entendamos que somos sus hijos y que si nunca pudiéramos volver a servir, si nunca pudiéramos volver a predicar, si nunca pudiéramos volver a hacer nada, somos hijos y nuestra identidad está en ser hijos, no en lo que hemos hecho, no en lo que somos, no en lo que hacemos, ni en lo que vamos a hacer. Porque la verdad, también esto incluye lo que vamos a hacer. No eres lo que harás, no eres lo que vas a hacer. Porque de la misma manera tendemos a, en un futuro, cuando ya sea doctor, cuando ya sea ingeniero, cuando ya tenga un trabajo estable, cuando gane cierta cifra, cuando tenga tal carro, cuando tenga novia, cuando me case, no eres eso. Nuevamente, ¿qué es lo que Dios ha dicho de ti? Te digo todo esto para animarte, porque a lo mejor suena así crudo, pero hay una riqueza y hay un ánimo muy impresionante al descansar en ser hijo, en que no hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame menos, pero tampoco hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame más. Simplemente eres hijo y punto. ¿Qué te toca a ti?
disfrutar. Disfrutar ser perdonado, disfrutar ser amado, disfrutar ser elegido. Y toma tiempo en digerirlo, toma tiempo en reflexionarlo, en totalmente asimilarlo. Pero disfruta el ser hijo. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Puede que muchos de aquí estén llevando una carga que no te corresponde. No sé qué sea. No sé si tus papás te han puesto una carga de estudiar alguna carrera. No sé si tú mismo te has puesto una carga, porque normalmente nosotros somos nuestros haters número uno, porque nos conocemos. Sabemos en qué nos equivocamos, sabemos de qué pie cojeamos, sabemos qué es lo que fallamos. No sé qué carga tengas, pero el día de hoy Dios viene a decirte: no eres esa carga. Esa carga ya fue tomada en la cruz. Ya Jesús vino, dijo: vengan a mí todos los que están cansados y yo les daré descanso. Este descanso que te quiere dar Jesús, y lo que quiere que descanses, es que tú seas hijo. Disfruta ser hijo, disfruta buscar el reino de Dios, y todo lo demás va a venir por añadidura. Eres hijo, eres amado, eres elegido. Todo lo que nuestra alma necesita saber, todo lo que nuestra mente, nuestra conciencia necesita saber, es que somos hijos de Dios. Somos aceptados tal y como somos. Y otra vez, no se trata de nuestro pecado, porque al tú conocer ser hijo, al tú sentirte amado, al tú ver que eres intachable, por ende van a salir las acciones. Pero no te centres en las acciones ahorita. Primero, sé hijo. Disfruta ser hijo. Disfruta sentarte, escuchar música, disfruta alabanzas, conocer a Dios, disfruta sentarte a leer la Biblia, pero no porque tienes que leer, no porque tienes que hacer, sino porque vas a disfrutar a tu Padre, vas a hacer tu relación, va a ser tu tiempo de calidad con Dios, con el Creador que te hizo. Disfruta, incluso si te es necesario, ve la naturaleza, siéntate, admira la creación de Dios, pero disfruta, no hagas nada, disfruta. Y por más raro que suene, es suficiente el ser hijo, el no hacer nada. Y obviamente, lo vuelvo a decir, no se trata de que no hagas nada, porque eventualmente vas a hacer. Pero tienes que saber primero que eres hijo, que eres amado. Y lo voy a repetir una y otra vez hasta que te la creas. Eres hijo, eres amado, eres elegido, eres apartado para Dios, has sido hecho santo e intachable. Ya no hay nada que puedas haber hecho o que hagas que te va a apartar de tu verdadero propósito, el cual es darle gloria y alabanza a Dios, y el conocerlo y adorarlo. No hay nada más que te va a apartar de eso. Y podemos descansar en eso. Podemos descansar de la misma manera que Jesús descansaba al hacer su propósito. Al estar aquí, Él se sabía afirmado, Él tenía una identidad no por lo que podía hacer, porque Él podía hacer muchas cosas, pero siempre su identidad estaba en que es hijo, y siempre oraba a Él como Padre, y se sabía amado.